Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Aprovechamos con Nicolás el cierre del año, después de cerrado ya también el ciclo electoral, con un nuevo gobierno electo, para pasar raya en algunos temas que tienen que ver con la economía, para repasar algunos datos que deja este gobierno de José Mujica. Nico. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Sí, los logros, ¿verdad? Porque la verdad que la economía ha andado muy bien en estos últimos años y por supuesto que hay elementos que merecen atención, algunas luces amarillas. También a nivel social en general, ¿verdad? La gestión de gobierno no todos han sido éxitos, notoriamente. Pero el plano de la economía incuestionablemente ha tenido un gran avance y tenemos que evaluar eso, profundizar en las causas y ver los desafíos que hay para adelante que no son menores. Sí, disculpa que te corte, Nico. Incluso en la campaña electoral, la propia oposición, Sí. cuando evaluaban el porqué de la votación del Frente Amplio, por ejemplo, el 26 de octubre, hablaban del tema de la economía como la gran carta, ¿no? La gran variable por la que termina ganando el Frente Amplio. Hablando con las personas, además, y esto obviamente no tiene ningún fundamento estadístico, simplemente las personas con las que uno habla y como periodistas tratamos de hablar con la mayor cantidad de gente posible, hablaba con a unos amigos, gente del taxi, trabajadores de la gastronomía, de la construcción. Muchas personas que, por ejemplo, han sufrido la inseguridad, las han robado, en algunos casos con cosas complicadas, rapiñas feas. No hablo de delitos extremos, pero son personas que al mismo tiempo te dicen, y la verdad que hoy estoy mejor que antes, notoriamente. Voy a mi casa, puedo comprarle a los gurises la ropa que me piden, nos damos algún gusto. Es decir, la gente está bien desde el punto de vista de la economía y eso pesa mucho al momento de marcar el voto. No es que las grandes mayorías cambien de un lado para el otro, pero allí en el margen, donde están los indecisos, puede ser ese diferencial importante. Evidentemente, ¿verdad? Y bueno, vamos a ilustrar con los televidentes de Pensar Economía, de Canal 20, el dato que creo que es central, que es el salario. El salario real ha tenido un aumento contundente en los últimos años y es la expresión de todo este éxito. Hablamos siempre de un salario que está por encima, ¿verdad? Lo que ganamos por encima de lo que suben los precios de lo que compramos. Exactamente, ¿no? El salario nominal que tenemos en la mano, descontada la inflación. De eso justamente hablamos cuando hablamos de salario real. Es importante la precisión, Pepe. Bueno, arrancó de muy abajo allá por el año 2004, cuando era electo Tabaré Vázquez justamente en su primera administración. Se dio un proceso llamado de recuperación salarial que lo volvió a poner en los niveles que había llegado en los años 90, fines de los 90, que fue un momento relativamente bueno. El salario demoró hasta el año 2010-2011 en volver a ese nivel. Pero de ahí en más siguió subiendo y hoy tenemos un máximo desde mediados de los 70 que no se ve un salario real tan alto. Y la suba ha sido de un 50% en 10 años. En estas dos administraciones de Frente Amplio el salario real ha subido un 50%. Siempre es importante, en realidad, cuando uno lo analiza fríamente, decir, bueno, lo importante es en qué nivel salarial estoy, o cuál es el nivel de ingreso, o como profesional, lo que sea. Pero yo creo, y esto está estudiado, que no solo importa el nivel, sino cuál es la dinámica. Más allá del nivel en que uno está, es importante cómo viene la mano. Si yo estoy aumentando mi ingreso, mi predisposición al gasto, mi optimismo, mi visión sobre el futuro, es mucho mejor. Y independientemente del nivel, porque si uno tiene un buen nivel de ingreso, pero tiene riesgos, puede tener un deterioro, capaz que su visión es menos optimista de lo que la tendría capaz que con un nivel de ingreso algo menor, pero subiendo. Claro. Importa mucho la dinámica, y la dinámica que muestra esta gráfica es abrumadora, ¿no? Nico, muchos atan esto que estamos viendo, esta gráfica que nos estás mostrando, con lo que han sido los consejos de salarios, ¿no? Que fueron reinstalados justamente allí en ese 2005. Es una excelente pregunta, Pepe. Yo no tengo la menor duda que si no hubiera habido consejo de salario, el salario real hubiera aumentado igual. Corrijo, el salario igualmente hubiera tenido un aumento en la economía. El crecimiento hubiese sido el mismo. En dimensión no lo sé. En dimensión no lo sé. Hay economistas que he consultado haciendo esa misma pregunta que me han dicho, bueno, en realidad podría haber sido distinto. Seguramente la gente más capacitada hubiera tenido un aumento mayor, los trabajos más corrientes, no tanto, por justamente el efecto de los consejos salariales. Pero yo estoy convencido de que si hubiera dado de todas maneras un aumento de salario real en la economía, no cabe la menor duda. La modalidad de ese aumento, tal vez el vigor puede haber sido distinto y sobre todo distinto en los sectores. Capaz que no hubiéramos tenido aumentos tan fuertes en los sectores más masivos, pero sí muchos podrían haber sido mayores en los salarios más calificados. Eso es una hipótesis. El consumo de la economía ha sido muy alto y eso lleva al aumento salarial también. Esto es la expresión de varios fundamentos. Vamos a ver los logros de la economía uruguaya porque en definitiva es lo que está en el trasfondo de esta tendencia. Ha habido un crecimiento con mucha inversión. Vino mucha gente a poner
dinero en Uruguay a invertir, a capitalizar la economía, a invertir en plantas de celulosa, energía, las propias empresas uruguayas, las pequeñas, la gente renovaba los supermercados, los kioscos, la academia de enfermería, a todo nivel, servicio. Es muy interesante también el tema del inmobiliario, ¿verdad? Con la presencia de capitales argentinos. Ni hablar, durante muchos años permanentemente la inversión llegó al 23% del PBI, que es su máximo histórico. Y al mismo tiempo se hizo con distribución, porque el índice de Gini, que es el que mide la distribución, cuanto más bajo mejor distribución, efectivamente bajó, es decir, la distribución mejoró al tiempo que crecía la economía. Combinar estas dos cosas no es sencillo. Hay una muy buena situación financiera, tenemos grado inversor, tenemos buena liquidez y la deuda a plazo largo, es un escenario muy bueno. Y ahí se ha dado una expansión, una combinación de expansión del mercado interno y también de exportación. Todo esto la verdad que ha sido un ciclo realmente muy virtuoso en la economía uruguaya, pero por supuesto hay, como decíamos, luces amarillas a diversos planos. Una de las más notorias, y la vamos a ver en la siguiente gráfica, es la situación fiscal, que se ha ido deteriorando paulatinamente. El déficit fiscal, que era del entorno del 1% del PBI o menos, se ha ido agrandando y hoy está por encima del 3%. Esto no puede mantenerse así, hay que corregirlo. Ahora bien, lo interesante es que la economía uruguaya lo puede corregir con tranquilidad, porque tenemos liquidez y tenemos acceso a financiamiento. Entonces, no hablamos del viejo concepto del ajuste fiscal. Aumentar impuestos, básicamente, para equilibrar esa balanza. Que era, en realidad, aumentar impuestos, recortar gastos, pero sobre todo por la urgencia de que no tenés margen, no tenés tiempo, no tenés buen financiamiento. Entonces tenés que achicarte realmente. Es como una familia que dice, bueno, la verdad, ahora estoy gastando más de lo que puedo y no me puedo endeudar porque ya estoy pasado, tengo que pagar. Entonces, haces un ajuste, no tenés vuelta. Ese es el concepto, el viejo concepto del ajuste fiscal cuando los gobiernos uruguayos por mucho tiempo estaban urgidos. Hoy la situación no es esa. Entonces, hay que aprovecharla. No hay que dormirse en los laureles y aprovechar para, en el presupuesto, que es el año que viene, hacer una cosa sostenible que permita reducir el déficit fiscal. Vamos entonces justamente a los desafíos. Uno de ellos es la situación fiscal. Pero vamos a ver en la siguiente placa que hay otro más. La inflación, bueno, el déficit está en 3,2, como lo decíamos. La inflación está en el 8%, décima más. Ha ido bajando lentamente. Despacito. Ahora tenemos una buena noticia, lo hemos analizado aquí en Pensar Economía, bajó el precio del petróleo y van a bajar los combustibles. Eso va a ayudar a ir bajando todavía más la inflación, va a ser un proceso paulatino. Sí, ¿no? Otra noticia que ha surgido en estas horas es van a subir las tarifas de la energía eléctrica a comienzos del año que viene, pero lo harían por debajo de la inflación. Exacto. Las empresas públicas todos los años tienen que ajustar sus costos salariales y algunos impuestos, y esos son aumentos. Entonces, hay que ver esos aumentos, qué ponderación tienen con la baja en el costo de la generación que tiene ANCAP y UTE, que realmente es el costo del petróleo para ANCAP y de la energía para UTE, que ha bajado. Yo tendría que pensar que UTE debería bajar de todas maneras las tarifas, ¿verdad? Pero bueno, habrá que ver eso, porque si eso no se logra, es como que queda un poco agridulce el tema, ¿no? En ANCAP claramente van a bajar, lo ha informado Subrayado, bueno, veremos. El desafío clave de largo plazo es continuar el crecimiento. Y ahí hay varios planos, nosotros hemos puesto 4 que son los centrales. Más mercados y sobre todo mejor acceso a los mercados, porque los mercados son los que son Estados Unidos, Europa, China, la región. Pero mejorar el acceso a esos mercados. En Estados Unidos tenemos una cuota de carne de 20.000 toneladas. ¿Por qué no podemos tener 40.000 sin arancel? ¿Por qué de cuota a Hilton no podemos tener en vez de 6.000, 12.000 toneladas? Argentina tiene una cuota mucho mayor, no la cumple nunca. Tenemos la posibilidad de acceder mejor a los mercados que ya tenemos. Y además la competitividad. Estamos muy caros en dólares, tenemos que ajustar nuestros precios. Infraestructura y educación, que son el soporte de la economía. Bueno, ahí tenemos cuello de botella que hay que superar, eso ya está más que diagnosticado. El desafío es ver cómo se logra esto, para que todo eso redunde en una mayor productividad. Porque si no, lo que veíamos del salario tiene un límite. El salario puede seguir subiendo, como tú decías, bueno, los consejos de salarios, el reclamo de los sindicatos, que las empresas se dispongan a, digamos, partir en forma más equilibrada sus ganancias con los trabajadores. Pero las ganancias empresariales siempre son muy volátiles. Las empresas ganan plata un año, al otro año pueden perder. Uno ve, por ejemplo, los resultados de los frigoríficos y son muy volátiles. Lo mismo en otros sectores capaz que no tanto. Qué sé yo, en supermercados, en general, las empresas de servicios pueden ser más estables. Pero igual, hay que tener productividad, hay que rodear a los trabajadores con más capital, más eficiencia, más maquinaria, mayor capacidad. Mejor preparación también. Y eso a la larga en la economía redunda en mayores sueldos. Uno lo ve en las economías que son fuertes, Alemania, Japón. ¿Por qué ganan más los japoneses? ¿Por qué tienen un PBI per cápita? No lo recuerdo, pero 3, 4, 5, 6 veces más que el Uruguay.
porque tienen toda una economía mucho más productiva con más capital. Y el último punto que creo que es clave, y esto lo dejo como elemento de reflexión porque en algún momento lo tenemos que profundizar, el equilibrio entre el Estado y el sector privado o las empresas. Yo trato de hablar más bien de empresas. En estos años se ha fortalecido a las empresas públicas notoriamente, pero también se ha dado mucho espacio a la inversión privada en energía, bueno, ni hablar que se ha desplegado mucha inversión en comercio, en el agro, en la industria. Y hay que ver, ahora hay un desafío en ver, bueno, el Estado está con más demandas y tiene necesariamente que hacer inversiones que las va a hacer solo el sector público, pero el presupuesto está acotado. Entonces, ¿habrá lugares donde debería abrirse más la iniciativa empresarial para cubrir esos aspectos que no necesariamente el Estado los tiene que hacer? Estoy pensando, por ejemplo, ni hablar que en los temas de infraestructura, pero también algunas áreas de energía, comunicaciones, ¿por qué no la salud, el sistema de cuidados? ¿Qué rol va a tener la empresa privada allí? En conjunto, obviamente, con una estrategia pública. Pero ahí hay todo un desafío. Y hay un ejemplo que para mí es muy ilustrativo, es el de Pluna. Pluna cayó, generó un costo político y un costo económico enorme. Y sin embargo ahora tenemos ya prácticamente recompuesta la conectividad. No será exactamente la misma. Y falta a la SU todavía que se sume a esa oferta, ¿no? Pero si no se suma a la SU, ya, Pepe, estamos con una muy buena conectividad. Ya se viene Aerolíneas Argentinas, claro, es una empresa subsidiada por los argentinos, ¿no? Pero viene a ofrecer su servicio. Bueno, es muy dinámico esto. No todo tiene por qué hacerlo el Estado, pero además hay cosas que necesariamente las tiene que liderar el Estado. Y como el tema presupuestal está restringido, ahí hay un punto clave para estos próximos años. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene aquí en Pensar Economía. Los esperamos.